Bien, buenas noches con todos. Les saluda Jan Navarro. Les doy la bienvenida y el agradecimiento por su tiempo a este webinar organizado por Elementi. Y agradecerle también el tiempo y la dedicación a Arturo por compartir un poco su conocimiento. Arturo es un capo en estos temas de AWS y cloud en general. Tiene varias certificaciones respecto a este tema y es un evangelista, ¿no? Cuando hablas de cloud, se te viene a la mente Arturo también para cualquier tema que puedas tener. Así que adicionalmente al tema en general que hoy día se va a tocar respecto a base de datos con DynamoDB para aplicaciones móviles, creo que pueden aprovechar también el webinar para trasladarle cualquier consulta que tengan sobre algún tema en Amazon o algo que se hayan quedado entrampados. Entonces, la idea de Elementi es de compartir estos temas abiertos, estos espacios con el público en general. De hecho, no lo hemos hecho en formato webinar. Todos los participantes tienen la oportunidad de prender su micro o de compartir su cámara si así lo prefieren. La idea es que sea un conversatorio, que puedan sacarle provecho, que sigan un poco el laboratorio que va a hacer Arturo, pero si tienen dudas es como si fuera una clase tal cual en vivo y ya no un seminario web donde simplemente no pueden interactuar ustedes, ¿no? Solamente por mensaje, pero la idea es que sea más dinámico. Arturo nos va a compartir un tema, como ya lo mencioné, de base de datos para aplicaciones móviles en AWS usando DynamoDB. Entonces es un tema muy interesante para poderle sacar el máximo provecho. Nuevamente le doy la bienvenida, muchas gracias. Y nada, decirle que están los webinars de forma gratuita y también están, si es que quieren seguir profundizando en el tema, conocer más o llegarse a certificar, están los cursos también que damos en AWS y pueden pedir informes a la interna con Carlos o con cualquier chico de Elementi. Muchas gracias, yo le dejo y dale Arturo, no me mueres. Perfecto, buenas noches a todos los presentes. Voy a ver si es que hay alguien más en espera. Bien. Eh, el día de hoy vamos a revisar un webinar que es la continuación de una serie que comenzó en un webinar pasado que era cómo administrar una base de datos en DynamoDB, ¿sí? A través del uso del SDK. Les comenté que este, digamos, webinar lo podíamos trabajar en conjunto. Igual entiendo que está siendo grabado, ¿sí? Para luego ser compartido. Y al decir que es una serie es porque, digamos, es una secuencia de webinars que tratan de profundizar un poco sobre el uso de DynamoDB. Y DynamoDB pues es la base de datos no relacional que ofrece Amazon Web Services como producto propietario de ellos, ¿no? A diferencia de otras bases de datos no relacionales que también son ofertadas por Amazon, como MongoDB o Cassandra, como servicios gestionados. DynamoDB también es una base de datos, pero propietaria de Amazon, ¿sí? Eh, en el webinar pasado, que seguramente también está disponible para que ustedes puedan verlo, trabajamos de forma introductoria acerca de qué cosa es DynamoDB. También revisamos algunas de forma general cómo está compuesto DynamoDB. De hecho, que para este webinar, digamos que se entiende que se conocen ciertas cosas de ahí, pero igual vamos a hacer una recapitulación de los temas, ¿sí? Por ahí vamos a usar la misma diapositiva del webinar pasado y luego vamos a comenzar con este webinar del día de hoy. Bien, entonces, habiendo visto esto, vamos a revisar de forma, digamos, rápida y de fácil entendimiento. Les pediría que en caso de que ustedes tengan sus cuentas de Amazon Web Services activas, ¿sí? Vayan haciendo un login hacia sus cuentas para poder trabajar conmigo este laboratorio, ¿sí? Primero vamos a partir de algo más básico, por más que ya está en el webinar anterior que ustedes pueden revisarlo, vamos a revisar de una forma bastante rápida. Sobre todo de qué cosa es DynamoDB, ¿sí? DynamoDB es un servicio de Amazon. Amazon ofrece un montón de servicios de cómputo, de aplicaciones, de base de datos, eh, y de Big Data, de IoT. Aparte de ser un proveedor de cloud, nos entrega un montón de servicios con los cuales nosotros podemos interactuar. Y dentro de la categoría de base de datos, se encuentra disponible el servicio de DynamoDB. Y lo que es DynamoDB es una base de datos totalmente gestionada
por Amazon Web Services. Y aquí viene uno de los conceptos de Amazon cuando trabaja, y seguramente han escuchado a veces de IaaS o de PaaS o de SaaS, ¿sí? Amazon no suele catalogar sus servicios como IaaS, PaaS o SaaS, sino los cataloga como servicios no gestionados o servicios totalmente gestionados, ¿sí? Dentro de los totalmente gestionados se encuentra DynamoDB. Otra de las cosas, antes de seguir ahondando en nuestro webinar, pueden encontrar un chat disponible también pueden encontrar un chat disponible en el Zoom con el cual podrían hacer alguna pregunta o algo que quisieran que se aclare, ¿sí? O dejarlo para poder resolverla a posterior, ¿sí? Bien, vamos a admitir a algunas personas más. Perfecto. Ya está. Entonces, les contaba que DynamoDB es un servicio totalmente gestionado. Amazon divide sus servicios entre servicios gestionados, no gestionados, totalmente gestionados. Y en este caso, DynamoDB es un servicio totalmente gestionado, como vamos a poder observar. ¿Por qué es totalmente gestionado? Porque si nos ponemos a pensar en lo que tenemos que hacer para poder tener una base de datos en nuestra máquina local, por ejemplo, es que tenemos que bajarnos el paquete de software, tenemos que instalarlo, tenemos que configurarlo y hacer ciertas acciones para que ésta se encuentre en funcionamiento correcto. Ahora, si esto mismo lo llevamos a un data center, a ver, parece que hay alguna consulta. Ahí están poniendo en el chat el enlace hacia el primer webinar, ¿sí? Donde trabajamos de forma introductoria lo que era DynamoDB, ¿sí? Bien, estoy admitiendo a algunas personas que se vienen uniendo. Un momento. Perfecto. Entonces, les decía que a diferencia de servicios de base de datos, digamos, sobre infraestructura, sobre máquinas virtuales, donde nosotros tenemos que hacer la instalación, la gestión propia, también Amazon ofrece unos servicios que no son totalmente gestionados, pero sí tienen cierta gestión y son catalogados dentro de la categoría PaaS y van a poder encontrar bases de datos como MongoDB o como Cassandra dentro de Amazon Web Services como servicio PaaS, ¿sí? Sin embargo, en esos dos bases de datos, igual van a tener que configurar un clúster. No quiere decir que van a hacer la instalación, pero sí que van a tener que configurar el tamaño del clúster, cuánto de CPU, cuánto de memoria, y por ende van a tener que liar cuando ya digamos, se estén quedando cortos de recursos, van a tener que liar con los temas de ver qué escalamos, ver cómo optimizamos, ver si creamos más nodos, ver cómo vamos a gestionar nuestras políticas de acceso. Cuando hablamos de DynamoDB, es un servicio totalmente gestionado, donde no tenemos que crear ningún clúster, sino es entrar al servicio y comenzar a crear nuestras tablas para hacer uso. No tenemos que hacer nada más. No tenemos que gestionar tampoco el escalado porque viene automático. También está pensado en la elasticidad. Existen muchas métricas cuando configuramos bien nuestras tablas y justo ese es el objetivo de este webinar, donde los tiempos de respuesta para una tabla de DynamoDB con 1 GB de data, por ejemplo, siguen siendo los mismos cuando este crece elásticamente hasta 10 teras de data, ¿no? Esto solo se logra gracias a la elasticidad que ofrece de forma automática DynamoDB y a una buena definición en el diseño de nuestro modelo de base de datos que vamos a utilizar dentro de DynamoDB. Bien, aparte está pensada también en ser bastante redundante a nivel de storage, quiere decir que nuestra data no se va a perder, ya que nos asegura cierto nivel de replicación de la data, que es un punto bastante importante. Y también, revisando un poco el lado introductorio, dentro de DynamoDB existen 3 componentes básicos, ¿sí? El primero es una tabla. Y cuando pensamos en una tabla de base de datos, es tal cual como una base de datos en una tabla en una base de datos relacional, ¿sí? Que nos sirve ¿para qué? Para poder almacenar elementos dentro de esta tabla. Bien, luego existe un componente que se denomina item, que viene a ser como las filas en las bases de datos relacionales.
¿sí? Que vienen a ser dentro de la tabla un único elemento, ¿sí? Que va a almacenar información de algún registro de esa tabla. Y por último, y no menos importante, los atributos, que vienen a ser como las columnas en las bases de datos relacionales, ¿sí? Entonces tenemos tres componentes básicos: la tabla, los ítems y los atributos. Que si es que comenzamos a ver qué, qué analogía tiene, la tabla es tal cual como una base de datos relacional, el ítem como una fila en una base de datos relacional y el atributo como una columna, ¿sí? Ahora, la forma en cómo interactuamos y cómo agregamos elementos a esta tabla, a diferencia de un motor de base de datos relacional común donde insertamos binarios y el mismo motor interpreta la data y cómo es almacenada con todos sus metadatos en las tablas. En las bases de datos no relacionales, la inserción es bastante sencilla. La inserción es totalmente textual, ¿sí? Por ejemplo, es un ítem, o sea, una fila, ¿sí? Este de aquí es un ítem que está agregando ciertos atributos, como por ejemplo el nombre, la edad, la compañía, la posición, ¿sí? Seguramente es de una tabla de empleados, ¿sí? Entonces, es la forma como hacemos inserciones, cómo se almacenan los datos, es en formato JSON, así totalmente sobre DynamoDB, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Así como en las bases de datos relacionales tenemos las llaves primarias, en las bases de datos no relacionales como DynamoDB también contamos con una primary key, ¿sí? En este caso, por ejemplo, está definiendo que para este ítem que se está insertando, el primary key va a ser el nombre, ¿sí? El nombre Bob. Sin embargo, ¿qué pasa si yo, luego de haber hecho una inserción de un empleado que se llama Bob, trato de hacer nuevamente una inserción con el mismo atributo? Es algo que está totalmente prohibido y nos va a dar un error diciéndonos que no puedes insertar dos elementos con un mismo primary key sobre una base de datos no relacional. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un insert y definimos un primary key, lo que hace detrás DynamoDB es genera un hash, generando una ubicación en disco, ¿sí? Única para esto. O sea, quiere decir que Bob finalmente termina a ser un código hash y lo va a almacenar en disco para nosotros poder acceder rápidamente a este elemento, ¿sí? Entonces, cuando queremos insertar otro elemento, va a dar error, porque va a decir que Bob ya existe y está almacenado en disco. Es así como se va viendo la forma en cómo está diseñado el servicio para poder ser escalable a nivel de terabyte de datos, ¿sí? Cada atributo genera un hash en disco para poder tener un acceso demasiado rápido cuando queramos hacer alguna operación con este ítem, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para solucionar esto? Existe algo que se llaman las llaves compuestas, ¿sí? En este caso se denominan llaves primarias compuestas, ¿sí? Donde el primero, por ejemplo, cuando únicamente tenemos un elemento, se va a denominar un partition key, pero cuando utilizamos dos, está compuesto por un partition key y un short key. En este caso, para esta tabla que seguramente es de empleados, ya no va a dar un error al realizar una inserción, ya que su short key es diferente, ¿sí? Su short key es la edad y en ambos son distintos. Entonces va a generar un hash en disco donde no va a ser el mismo para ambos elementos, ¿sí? Entonces podemos hacer uso de ello. Aparte, también vamos a ver que no solamente sirve para poder tener llaves compuestas, es un poco de lo que les mostraba del particionamiento, ¿sí? Para cada llave genera una partición en disco, ¿sí? Es por eso que no se pueden repetir, ¿sí? Y se almacenan así tal cual, como cuando crean un documento Word, ¿sí? Y se almacena en el disco y luego quieren volver a pegar el mismo elemento, les da un error diciendo que ya existe y si usted lo desea reemplazar, es porque igualmente este elemento, este archivo Word está con un hash en disco, que obviamente no se van a poder generar dos a la vez. Es muy similar la forma en cómo se almacenan para luego tener un acceso bastante rápido al elemento o al ítem, ¿sí? Bien, este es el ejemplo de cómo generan las particiones con shortkey. Ya utiliza los dos elementos, el nombre y la edad, para poder generar una llave compuesta y un hash único, ¿sí? Vamos a ver si en el chat hay alguna pregunta o todavía están.
Atentos, hay alguien más en espera. Ya está. Perfecto. Sin embargo, por más que los datos sean almacenados de esta forma, ¿sí? Que parecieran que todos al final son texto, sí existen tipos de datos dentro de los elementos y de los atributos que queramos insertar dentro de DynamoDB. Como por ejemplo los atributos del tipo escalares, que son aquellos que solo tienen un único valor. Los tipos de datos de documentos que te permiten tener múltiples valores y los sets que te permiten también tener múltiples valores, pero del mismo tipo. Por ejemplo, un tipo de dato document te permitiría tener en un único atributo string, integer, booleanos. Sin embargo, un set te permite tener únicamente elementos de un mismo tipo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bien, vamos. Sí, por ejemplo, estos son los tipos de atributos escalares que podemos observar. ¿Sí? Este es digamos, atributos de tipo escalares. Los tipos de datos comunes. Estos son los tipos de datos document, que como les comenté, les permiten tener... Hay bastante gente que está ingresando y tengo que aceptarlos. Bien, estos son los tipos de datos del tipo documento, que te permite tener un atributo con múltiples valores, pero que se pueden mezclar los tipos de datos. Y por último, los tipos sets, que te permiten tener múltiples valores por elementos, pero con un único tipo de dato, en este caso integer y en este caso string. ¿Sí? También podemos tener datos binarios, ¿sí? Y son algunos de los tipos de datos que son permitidos dentro de DynamoDB. ¿Sí? Perfecto. Bien, estamos haciendo una revisión bastante rápida de algunos conceptos clave que nos va a servir cuando trabajemos con algunos conceptos en nuestro webinar, ¿sí? Y algunas cosas más que podemos ver es que nosotros podemos operar con tablas de DynamoDB a través de la consola de Amazon Web Services, como por ejemplo, que es una consola como la que tengo aquí. Un momento. Sí, esta es la consola de Amazon Web Services. Por ejemplo, aquí yo podría poner DynamoDB y me va a listar el servicio. Sí, esta es la consola, entonces es una forma con la cual yo puedo interactuar. También puedo interactuar a través del uso del CLI, de las líneas de comando de Amazon, del SDK mismo, esto lo vamos a ver en nuestro laboratorio, y también a través de infraestructura como código, digamos, como herramientas del propio Amazon Web Services como CloudFormation o herramientas de terceros como Terraform o Ansible, que nos permite también interactuar con tablas de DynamoDB. ¿Sí? Aparte tenemos que trabajar con permisos que nos permitan crear, actualizar tablas, leer, escribir objetos, y otros servicios que quieran interactuar con DynamoDB. ¿Sí? ¿Alguna diferencia entre las bases de datos SQL y no SQL? Igual lo vamos a revisar en un momento. Las bases de datos SQL o relacionales normalmente tienen un esquema predefinido. Pensamos mucho en la normalización, en cómo no hacemos que redunde la data, ¿sí? Generar, digamos, sus relaciones como tal. Eso que nos permite el poder hacer queries flexibles, ¿cierto? ¿Quién no ha dividido una tabla, la más clásica, ¿no? Una factura, un detalle de factura, por ahí viene el dato del cliente asociado a la factura. ¿Qué más viene? Asociado al detalle de factura vienen los productos, ¿no? Eh, y cuando queremos hacer un query, digamos, ¿cuáles han sido los productos más vendidos? Ah, ya fácil, me voy al detalle de factura, ¿no? Donde está el detalle de todos los productos, los agrupo, los sumo, los filtro en el rango del mes de octubre, ¿sí? Y tengo el top de productos más vendidos. ¿Es verdad? Es un query bastante sencillo. Y es uno de las ventajas que tiene las bases de datos relacionales de SQL, que te permite hacer queries flexibles a un costo alto. ¿Por qué a un costo alto? Porque no es lo mismo tener 1 GB de data haciendo queries que tener 1 TB de información haciendo queries. ¿Sí?
Entonces, esa flexibilidad comienza a tener una contra cuando ya no podemos escalar la data a grandes niveles de volúmenes de información. Eh, entonces, digamos, el performance de los queries va a ser variable en función a la data que tenga que recorrer, a función a si es que utilizamos buenas prácticas de acceso a datos, ¿no? Usamos sentencias ANSI o sentencias con inner join, con left join, que son ya mucho más eficientes. Sin embargo, en base a datos NoSQL, en específico DynamoDB, podemos definir cuál va a ser la tabla, cuál va a ser su llave primaria, pero no definimos el esquema de una tabla, ¿sí? No está predefinido, eso nosotros lo definimos conforme vayamos usando la tabla. Solamente nos va a permitir hacer queries de los índices, ¿sí? No nos va a permitir hacer queries de todas las columnas o de todos los atributos que definamos en la tabla. Y es justo una de las grandes cosas que vamos a revisar en este webinar, porque uno de los grandes problemas al poder utilizar DynamoDB o una base de datos no relacionales es cómo relaciono, cuál es la forma correcta. A mí me han enseñado a normalizar, a ver cómo voy a definir mis atributos, y cuando me hagan una base de datos no relacional lo hago igualito, pero sin relaciones. ¿Sí? O sea, no existe el foreign key, pero y lo hago igualito. Creo dos tablas de la misma forma como si fuera una base de datos no relacional, como si fuera una base de datos relacional que diga, disculpe. Entonces, existen muchas cosas que quizás no se comentan de cómo hago este diseño, cuando son herramientas totalmente distintas, cuando son servicios totalmente distintos, ¿no? No voy a tener SQL, entonces, ¿por qué debo seguir normalizando las tablas? No, bueno, porque ya en el documento funcional alguien se tomó el trabajo de hacer todo el diseño de cómo va a estar distribuidas las tablas, entonces, ¿para qué voy a lidiar con esto? Ahora, hablamos de escalado también, ¿no? Muchas veces se usa base de datos NoSQL para almacenar, qué sé yo, tablas de menos de 1 GB. Entonces, mejor me voy para una base de datos SQL, o bueno, pero la NoSQL no tengo que instalarla en ningún servidor, pero vamos a modelarlo de la forma correcta, ¿no? Vamos a utilizarla como si fuera una base de datos no SQL, no una base de datos relacional. Bien, entonces ya ingresando a nuestro laboratorio, vamos a presentar el caso que vamos a hacer. ¿Alguna consulta hasta ahí, chicos? Todavía están todos un poco silenciosos. Alguien que tenga alguna consulta, no duden en levantar la mano por el Zoom o escribirla directamente en el chat, ¿sí? Así que, para eso estamos, para poder atender las consultas. Bien, entonces vamos a partir revisando un poco de nuestro webinar y el objetivo que tiene. Quizás esté un poco extenso, igual vamos a culminarlo. El objetivo de nuestro webinar es saber cómo debemos diseñar una base de datos para una aplicación móvil con DynamoDB. Y ahora, por decir que una aplicación móvil es únicamente, no les quiero decir que ya, o sea, para diseñar una aplicación móvil tengo que hacerlo de esta forma. No necesariamente, porque el caso de una aplicación móvil es porque es algo bastante transaccional, pero podría ser llevado a cualquier otro tipo de aplicación que ustedes definan, ¿sí? El objetivo de este laboratorio es aprender algunos patrones, digamos, avanzados en el cómo debemos modelar, ¿sí? A la vez que vamos diseñando nuestro esquema para tener una base de datos que pueda soportar el uso de esta aplicación móvil, ¿sí? Y otra de las preguntas que podemos contestar es ¿por qué deberíamos usar DynamoDB para una aplicación móvil? ¿Ustedes por qué creen? Imagínense que tengan que desarrollar una aplicación tipo un Instagram, ¿no? Una red social móvil tipo, no sé, Instagram, tipo Facebook, donde hayan esas relaciones, esa gran cantidad de información que se va almacenando. ¿Por qué deberíamos usar DynamoDB? ¿Sí? Quizás si alguno ya ha trabajado con DynamoDB, va a decir sí, es una buena opción porque es una base de datos no relacional. Sin embargo, es porque también es bastante popular, digamos, en algunos casos de uso de aplicaciones móviles, ¿sí? Existe ya muchos casos de usos, unos casos exitosos. A ver, un momento.
Todavía siguen ingresando. Existen muchos casos de usos cuando se requiere pues tener un escalado bastante alto y además que sea consistente. Si revisamos algunos motivos principales por los cuales es por la escalabilidad, ¿sí? DynamoDB no pierde o no se degrada en cuanto a rendimiento. Por ejemplo, yo puedo tener mi tabla de DynamoDB con 100 elementos y dentro de un mes puedo tenerlo ya con terabytes de datos y no voy a sufrir degradación en su almacenaje, ¿sí? No es que, uy, ahora, antes me demoraba 1 milisegundo obtener el ítem alumno por su DNI, ¿sí? Y ahora que tengo 10 terabytes de datos, me está demorando 100 segundos. Y es algo que sí pasa con las bases de datos relacionales, ¿cierto? Bien, Brian nos pregunta, hola Arturo, una consulta. ¿DynamoDB es lo mismo que MongoDB o hay diferencias? Y aquí vamos a ver un poco de lo que tiene MongoDB, ¿sí? Un poco de las diferencias. Miren, si nosotros vemos aquí en servicios, ¿sí? Si nosotros vemos aquí en servicios, vamos a poder observar bases de datos no relacionales. Y si escribo MongoDB, que es una base de datos bastante común, open source, ¿sí? También Amazon Web Services lo tiene. Y miren, dice Amazon DocumentDB. Es una base de datos no relacional que tiene todos estos beneficios o restricciones que no tiene una base de datos relacional. Sin embargo, yo cuando cree un clúster de MongoDB o de DocumentDB, ¿sí? Que es lo mismo, yo defino la capacidad de hardware, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero que este tenga 4 CPUs virtuales y 32 GB de RAM. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya comience si bien es cierto, la data se almacena no como en una base de datos relacional, sino se distribuye a través de shards para tener un rápido acceso a los datos, estoy limitado a un hardware, ¿ven? Que en algún momento cuando me quede corto, voy a tener que escalarlo por algo más grande, ¿sí? Entonces yo estoy gestionando ese escalado, yo estoy limitado a la capacidad de hardware que estoy definiendo. Yo tengo que hacer tuning sobre algunas cosas para poder tener un mejor rendimiento. Y lo mismo va a pasar cuando utilice el servicio de Cassandra. ¿Miren? También tiene un servicio de Cassandra, que en Amazon se llama Amazon Key Space, ¿sí? También voy a tener que, digamos, si yo le doy por aquí comenzar y le doy crear aquí, ¿sí? Seguramente en alguno de los elementos nos va a comenzar a pedir, digamos, que comencemos a configurar algunos elementos de hardware. Entonces también vamos a estar limitados a ello. A diferencia de la base de datos como DynamoDB, ¿sí? Nosotros únicamente tenemos que crear la tabla y nada más, ya no nos preocupamos en crear algún clúster, en cómo se va a escalar este clúster, si es que ya está teniendo un consumo, que ya está saturando el CPU y la memoria y tenemos que cambiar de tamaño, ¿sí? Recuerden que cuando comenzamos este webinar, una de las primeras cosas que decía DynamoDB es que es un servicio totalmente gestionado, es porque cuando nosotros creemos la tabla, por ejemplo, la tabla alumnos, ¿sí? Nosotros creemos la tabla y definamos que la clave principal es su código. Incluso podemos definir una clave secundaria que puede ser su DNI. Ahora todos los niños tienen DNI. Y damos crear. Cuando nosotros vayamos generando cierta transaccionabilidad con esta tabla, haciendo inserts, por ejemplo, podemos llegar al giga de datas. El cómo se distribuye el almacenado, nosotros no lo gestionamos. Podemos tener 10 teras y no lo gestionamos tampoco. Amazon Web Services se va a encargar de distribuir eso y se va a encargar de entregarnos va a estar obligado a respondernos cada vez que requiramos data, ya que nos permite o nos ofrece tener un rendimiento que puede escalar a nivel de terabyte de datos o incluso más, ¿sí? Entonces, este es un servicio totalmente gestionado que no liamos con ningún servidor o con la configuración o restricción de hardware, ¿sí? Sino es totalmente administrado por Amazon Web Services y está listo para utilizarlo. Sin embargo, sí tenemos que diseñar bien nuestros patrones de acceso a la data. Y es justo lo que vamos a abarcar en este webinar, ¿sí?
Y justo el principal motivo de por qué usar Amazon DynamoDB para una aplicación móvil, aparte de la escalabilidad de las APIs que nos permite interactuar para obtener, escribir data, es que es completamente administrado. No se tiene que administrar servidores, ni actualizarlos, ni ver su escalamiento, ni generar backups, ni tareas administrativas que tenemos que liar si usáramos otros servicios de base de datos. ¿Sí? Eh, y ahora vamos a revisar un poco el fondo de nuestro webinar que nos va a permitir plasmar el caso de uso, ¿sí? Y el caso de uso que queremos trabajar, vamos a ver si hay alguien más en espera. Bien, el caso de uso que queremos trabajar es acerca de una red social, ¿sí? Imagínense que ustedes quieren crear una aplicación móvil que les permita subir fotos, ¿sí? Como usuarios. O sea, los usuarios van a poder subir fotos a través de esta aplicación móvil y sus amigos van a poder ver estas fotos, ¿sí? Se trata de una típica red social donde uno va a poder buscar, encontrar a sus amigos, va a poder seguir a algún amigo o alguien, algún usuario de esta red social. Además, necesitamos recibir notificaciones cuando la persona a la que sigues sube alguna foto nueva. También podemos enviar un mensaje a estas personas. Eh, Cuando nosotros estemos navegando dentro de esta aplicación móvil, los usuarios deberán poder ver todas las fotos de un usuario en particular, ¿sí? Eh, Luego también vamos a poder reaccionar a una foto a través de algún emoji, por ejemplo, un corazón, una cara sonriente, un like o unas gafas de sol, ¿sí? Podemos reaccionar. Eh, y además también debemos que contabilizar, ¿sí? Las reacciones que se están recibiendo por fotos, ¿sí? El objetivo es poder modelar este caso de uso que es de una red social con funciones limitadas, pero de lo más común, ¿no? Ya vimos que vamos a tener que tener usuarios, este usuario va a tener muchas fotos, va a poder seguir personas, va a poder reaccionar a alguna foto, va a poder hacer búsquedas y todo lo que normalmente se hace en una red social, ¿sí? Eh, entonces, a ver. César Cárdenas nos dice, ¿qué tal Arturo? ¿Existe cuellos de botella en DynamoDB así como en RDS? Bien, para las personas que nos acompañan, Amazon Web Services tiene un servicio de base de datos relacionales que se llama RDS, ¿sí? Que hoy aún estamos revisando DynamoDB, pero tiene un servicio de base de datos que se llama RDS. Y este servicio de RDS nos permite escoger alguna de estas bases de datos, como pueden observar, ¿no? MySQL, MariaDB, Postgres, Oracle, ¿sí? Bases de datos bastante comunes para la mayoría que venimos trabajando en desarrollo o hemos escuchado acerca de algunos motores comunes en base de datos. Pasa con esto que estos motores también tenemos que configurar el hardware. Imagínense que ustedes quieren crear una base de datos de 2 CPUs y 8 GB de RAM, ¿sí? Y vamos a crear un MySQL dentro de esto. Vamos a crear un MySQL. Entonces, dentro de estos 2 CPUs y 8 GB de RAM, ¿qué pasa si creáramos las tablas relacionales como tal cual las conocemos, ¿no? Imagínense que van a crear una tabla de alumnos o las tablas clásicas de factura, detalle de factura, productos y clientes, ¿sí? Y los cuellos de botella, César, están en las bases de datos relacionales, están en función a si es que este hardware ya está siendo limitado para la cantidad de usuarios que tengas. Por ejemplo, este hardware va a poder soportar cierta cantidad de consultas concurrentes, va a poder soportar cierta cantidad de escrituras concurrentes, ¿sí? Luego ya vamos a tener que escalar por algún hardware más grande para poder limitar ese cuello de botellas. Pero todo tiene su límite, ¿no? Inclusive imagínense que están en 100 gigas y ahora la base de datos ya quiere llegar al tera y a los 10 teras, seguramente esto ya no va a ser, por más que queramos y por más que queramos optimizar, ya no va a ser suficiente porque tiene límites de hardware.
Entonces, ¿qué otros cuellos de botella existen con las bases de datos SQL? Los queries pesados, ¿cierto? Cuando no usan inner join, sino usan los where para anidar tablas, ¿sí? La sentencia ANSI, cuando no usan columnas, sino usan asteriscos, y todo eso va golpeando el performance de las bases de datos relacionales, ¿cierto? DynamoDB no tiene estos problemas de performance porque DynamoDB escala de forma automática. O sea, quiere decir que nosotros vamos a poder seguir haciendo operaciones de escritura y lectura sin tener que preocuparnos en el escalado de los recursos. DynamoDB va a tener que contestar. Pero Arturo, entonces, ¿cómo me va a cobrar cómo me va a cobrar Amazon Web Services? Porque está claro que en RDS me va a cobrar por el hardware, 2 CPUs, 8 GB de RAM, seguramente me va a cobrar una cantidad de dólares mensuales. Y en DynamoDB me dices que me puede responder hasta 10 teras de data, es escalable totalmente automática y todo. ¿Cómo me va a cobrar DynamoDB? Les cobra por operaciones de lectura y escritura, ¿sí? Es por eso que es totalmente escalable, flexible y ustedes no tienen que preocuparse en ese escalado. Pero sí tienen que ocuparse en el buen diseño de sus modelos, porque querer llevar un modelo relacional a una base de datos no relacional no es, no es la solución, ¿sí? A ver, alguna otra consulta creo que hay por ahí. Bien, voy a anotar una consulta que queda pendiente por ahí, porque es un poco fuera del webinar, pero sí las podemos contestar. La voy a anotar ahí. Bien, entonces estábamos revisando nuestro caso, que es poder diseñar una jerarquía de tablas para poder interactuar con DynamoDB, ¿sí? Entonces el objetivo aquí es aprender a modelar una tabla en DynamoDB. ¿Para qué? Para poder soportar todos los casos de uso o patrones de acceso, como se definen en DynamoDB. Cuando nosotros pensamos en modelar una base de datos no relacional, ya no pensamos tanto en el tema de la normalización, sino nos enfrentamos a los retos de poder soportar los casos de uso o los patrones de acceso a los datos que tenemos que soportar, ¿sí? Entonces, para lo cual, y quienes nos van a seguir en este laboratorio, ¿sí? Vamos a utilizar, digamos, nuestra cuenta personal de Amazon Web Services como yo tengo aquí, ¿sí? Y vamos a, como primer paso, configurar un IDE de Cloud9, ¿sí? No sé si alguna vez han escuchado acerca del IDE de Cloud9. Bien, este IDE de Cloud9 nos va a permitir interactuar con la línea de comandos de Amazon Web Services, bajar nuestro código. Y Brian nos hace una consulta más. Dice, DynamoDB sería muy bueno para proyectos de IoT. Y la respuesta es sí, Brian, ya que las bases de datos no relacionales sobre todo son muy buenos para proyectos de IoT, ya que nos permiten o tienen la flexibilidad de no tener un esquema fijo en las columnas de las tablas. Nosotros definimos una tabla con un ID, que puede ser el ID del evento, y luego podemos almacenar toda la cadena en formato JSON que queramos almacenar. Entonces, DynamoDB sí es muy bueno para poder trabajar proyectos de IoT, ya que nos permite escalar de forma prácticamente a nivel de teras de información, ¿sí? Y no solo eso, tiene algunas otras bondades que, si bien es cierto, no se van a tocar en este laboratorio, existen, que son los los streams de DynamoDB, que nos permiten desencadenar eventos por cada streams o cada insert que se realice en una tabla de DynamoDB. Por ejemplo, si haces un insert, esto podría detonar un evento para que con el mensaje que acaba de llevar tú puedas hacer cierto procesamiento en tiempo real, ¿sí? Entonces sí es bastante bueno, así como Kafka o así como otros elementos que nos sirven mucho para proyectos de IoT. Entonces estábamos viendo que vamos a configurar nuestro IDE de Cloud9, ¿sí? Para quienes ya estén en sus cuentas, existe un IDE, por ejemplo, si es que tienen la capa gratuita, no les va a aplicar ningún cargo en su facturación.
Lo único que tienen que hacer es en el menú servicios escribir Cloud 9 o Cloud 9, ¿sí? Bien, tienen que escribir ahí Cloud 9. Y lo que es este servicio, es un servicio que nos va a permitir tener un IDE en la nube, ¿sí? Un IDE en Amazon Web Services como servicio, que nos va a permitir escribir, correr y debuguear nuestro código. Con este IDE nosotros vamos a interactuar las diferentes cosas que vamos a trabajar para este laboratorio, ¿sí? Vamos a crear un entorno. Para quienes nos están siguiendo, le dan clic aquí en el botón naranja para crear nuestro IDE, ¿sí? Y vamos a darle de nombre DynamoDB Quick Photos, ¿sí? Así. Ahí lo paso en el chat, igual. ¿Sí? Usemos ese nombre para poder crear nuestro entorno. Le vamos a dar siguiente. Y le vamos a dejar todos los valores por defecto. ¿Qué cosa hace este IDE de Cloud9? Lo que utiliza por detrás es una máquina virtual S2, ¿sí? Si nosotros tenemos una cuenta que tiene la capa gratuita de Amazon Web Services, lo dejamos por defecto en sus valores porque está en la que es capa gratuita, ¿sí? De capacidades limitadas, pero nos sobra y nos basta para el laboratorio. ¿Sobre qué plataforma? Sobre Amazon Linux, que es una versión de Linux CentOS adaptada por Amazon Web Services, ¿sí? Y además se va a pagar luego de 30 minutos de que no se use, ¿sí? Si nosotros dejamos de utilizar nuestro IDE, este se va a pagar de forma automática, ¿sí? Dejamos todos los valores por defecto y le damos siguiente. Bien, y por último le damos crear. Bien, este es un servicio que Amazon Web Services introdujo, ¿sí? Que sobre todo nos permite trabajar en su propia consola web y poder interactuar con diferentes servicios. Nos permite tener como una especie de máquina virtual que a la vez es un IDE, que nos permite programar, que nos permite ejecutar líneas de comando. Sí, es bastante útil y además es algo que le faltaba a Amazon Web Services hace algunos años y que justo salió para poder satisfacer todas estas necesidades, ¿sí? Démosle algunos minutos, ¿sí? Luego de eso vamos a descargar el código, digamos, de nuestra aplicación, ¿sí? Lo que vamos a utilizar. Vamos a darle unos minutos ahí, mientras que vamos a ver si hay alguna consulta. Bien, ahora ya terminó de crear nuestro IDE. Como todo IDE, luego de que termina su configuración aparece una ventana de bienvenida, ¿sí? Lo bueno de que con Cloud9 podemos trabajar con el servicio Lambda para poder programar diferentes funciones directamente aquí, ¿sí? Creándolas o importándolas. Podemos cambiarle el tema y adecuarlo, digamos, a como más nos guste, ¿sí? Podemos personalizarlo. Yo prefiero dejarlo ahí, ¿sí? Como se encuentra, y cerrar esta pestaña de bienvenida, ¿sí? Perfecto. Como pueden ver, es como cualquier IDE clásico que tiene algunas secciones pues, para poder explorar nuestros archivos aquí en este panel de aquí. Aquí podemos explorar los archivos. En este panel que está todo en negro ahorita porque no hay ningún archivo, o bueno, vamos a abrir uno, es nuestro editor del archivo, ¿sí? Y aquí abajo, voy a jalar un poquito, tenemos nuestras líneas de comando, nuestra terminal, con las cuales vamos a poder ejecutar algunas cosas, ¿sí? Entonces, como paso vamos a bajar nuestro código, ¿sí? Que nos va a permitir trabajar un poco más rápido con nuestro laboratorio. Entonces, para poder descargar nuestro código, vamos a utilizar el siguiente comando, ¿sí? Para poder bajar algunos scripts de Python. Yo estos comandos los voy poniendo en... Yo los voy poniendo en
en el chat de la sesión. Ahí está. Es para situarnos sobre todo en la raíz. Y luego vamos a bajar el código que se encuentra almacenado en un storage de S3. ¿Sí? Les voy a poner ahí el código. Los estoy pegando ahí, Brian. Los estoy pegando. Acabo de pegar uno más, que es el curl SL. Los estoy pegando en el chat, ¿sí? Para que ustedes puedan revisarlo. Creo que mi pantalla se ve también un poco pequeña, ¿no? Así que vamos a ver si puedo agrandar esto. Sino que se ve un poco feo, pero bueno, creo que ahí se ve un poco mejor. Bien. Miren, le estoy enviando a todos en la sala de espera, disculpen. ¿Todavía hay gente en la sala de espera? No, ya no hay. Sí, ahí les estoy poniendo los comandos. Ahí está. Sí, ejecuten esos dos comandos. Si quieren limpiar, igual también pueden limpiar su terminal. Y podemos listar con el comando ls. ¿Sí? Vemos que si ejecutamos luego del segundo comando que les pasé, el comando ls, se han creado dos carpetas, ¿cierto? Mira, uno de aplicaciones y otro de los scripts, ¿sí? La primera carpeta va a guardar scripts en Python o programas Python que van a simular los servicios de una aplicación backend. Por ejemplo, hablábamos de que podemos seguir a una persona, podemos, ¿qué más podíamos hacer? Reaccionar a una foto, podemos ver el perfil de una persona. Entonces, todas esas funcionalidades van a estar aquí. ¿Sí? Por ejemplo, miren, seguir un usuario. Aquí está la función que nos va a permitir hacer un follow a un usuario, ¿no? ¿Quién es el usuario a quien vas a seguir, ¿no? Tienes que pasar ciertos atributos. Y seguramente cuando nos toque ejecutarlo, esto se va a ver reflejado en la información que vamos a tener en nuestra tabla de DynamoDB, ¿cierto? Entonces aquí es como las funcionalidades que tiene que soportar nuestra aplicación en backend. Y aquí hay algunos scripts que nos va a permitir automatizar la creación de una tabla, eliminar una tabla, cargar información masiva a una tabla, ¿sí? Y ciertas cosas que vamos a ir revisando. Lo importante es que hasta este punto a ustedes se le visualicen estos dos carpetas con la información importante para continuar en nuestro laboratorio. Sí, un minutito. Perfecto. Bien, todo está ahí bien, ¿cierto? Les dejó descargar su código, así que si es así no hay ningún problema, ¿sí? Ahora ya tenemos nuestro entorno preparado, ya sabemos qué cosa es DynamoDB, o quizás no quedó muy claro y podemos hacer igual cualquier pregunta, ¿sí? Sabemos que es un servicio, sabemos que Amazon ofrece Mongo, Cassandra, pero sabemos que DynamoDB es un servicio totalmente gestionado que no necesita la creación de algún clúster de por medio. Y el objetivo de nuestro laboratorio es modelar, ¿sí? Esta base de datos, hacer un buen diseño, ¿sí? Y todo buen diseño nace con una buena planificación, ¿sí? Yo sé que ahora hay muchos proyectos Agile. A ver, alguien hace una pregunta. Brian dice, ¿DynamoDB está solo en AWS o está en otra nube? Brian, solo está en AWS. Déjame darte un dato ahorita más adicional.
Lo que sí supe es que Amazon liberó esto de aquí. ¿Sí? Voy a pasar un enlace. Amazon liberó una imagen en Docker para que puedan utilizarlo de forma local y desplegarlo en algún clúster de contenedores. ¿Sí? Ahí les pasé el enlace, porque sé quizás hacia dónde venga la pregunta, Brian. Existen muchas empresas, lineamientos que dicen que no a lock vendor, ¿cierto? No usar soluciones o herramientas que te amarren a una nube en específica, ¿sí? Ahí ya depende del punto de vista de cada uno, ¿sí? De hecho que se puede portar en Docker, pero ya no, el tema del escalado va a ser a través del clúster donde lo despliegues, pero muchas veces sí se podría tomar una decisión, ¿sí? Sobre de por qué amarrarte a un producto y no tener que, a ver qué dice alguien más, para usar el servicio de Dynamo se registra con una tarjeta obligatoria para las clases en Elementi. Bien, Yanni. Sí, normalmente yo dicto las clases y lo que usamos es la capa gratuita, Yanni, en su mayoría. Nosotros cuando nos creamos una cuenta en Amazon Web Services por primera vez, eh, nosotros tenemos acceso a una capa gratuita de servicios para poder trabajar con ellos. Y lo que siempre tratamos de hacer es no exceder esta capa gratuita, o en el defecto de exceder con una cantidad bastante mínima, ¿sí? Que no representa pues un gasto importante. Y sobre todo, además que sí, es que sí te va a pedir una tarjeta de forma obligatoria totalmente para poder utilizar tu cuenta de Amazon Web Services ahí. ¿Sí? Bien, entonces ya estábamos configurando nuestro entorno. Estaba contestándole a Brian la pregunta acerca de si es que Dynamo está solamente en Amazon. Sí, claro que ha liberado su código para poder tenerlo también como una imagen de Docker, pero ahí tenemos que sopesar, ¿no? Este servicio es escalable totalmente, tiene un montón de beneficios. Entonces, quizás sí sea un buen servicio para poder usarlo en una aplicación totalmente transaccional, donde no queramos estar liando con problemas de escalado, donde el área de operaciones nos esté diciendo, oye, está lenta, ¿y sabes por qué? No, ya te configuré el clúster, oye, pero no está escalando, ya no sabemos qué hacer. Búscate un buen DBA de MongoDB o búscate un buen DBA de Cassandra para poder optimizarlo. Entonces, cuando no queremos liar con esas cosas, sí está bien, entonces también liar con servicios totalmente gestionados, porque va a haber alguien a quien tocarle la puerta, ¿sí? Va a haber alguien, vas a poder generar un caso en Amazon Web Services diciéndole, tengo un incidente de tal tipo, y alguien te va a tener que responder por eso. Entonces, tenemos que evaluar siempre las pros y las contras al utilizar pues algún servicio, ¿sí? Bien, hasta este punto ya tenemos nuestro laboratorio totalmente configurado y lo que íbamos a hacer ahora pues es planificar nuestro modelo, ¿sí? Y esta planificación, justo estaba hablando acerca de por qué es bueno planificar el modelo de datos. Yo sé que ahora con el tema de Agile cada vez se nos complica más poder hacer una buena planificación porque desde el día uno ya tenemos que ver qué mantenimiento va a salir, qué funcionalidades va a salir y la tabla no la vamos diseñando sobre la par y vamos agregando tablas de tablas sobre otras y al final queda menos espacio para planificar nuestro modelo de datos, ¿cierto? Yo creo que sigue siendo una buena práctica, sí planificar el modelo de datos, sea una base de datos relacional o no relacional, porque finalmente luego tenemos soluciones con una deuda técnica inmensa, con un nivel de arquitectura bastante bajo, con gran acoplamiento y con muchas deficiencias que se ven, ¿cierto? Entonces yo creo que sí es bueno partir con alguna planificación en el modelo de datos, ya que es bastante importante, sobre todo en una aplicación como esta que estamos diseñando, que es una red social, donde su modelo y su diseño lo es todo, ¿sí? Entonces, esta planificación del modelo tiene que ver con eso, ¿sí? En una base de datos no SQL como DynamoDB, el modelado no va a ser igual como en una base de datos relacional. Una base de datos relacional, digamos, nosotros lo que creamos es por flexibilidad, modelamos, digamos,
las entidades primero. Ay, ¿a qué entidades tienes? Usuarios. ¿Qué más tienes? Los emojis, también los quiero poner en una tabla porque luego quiero crecer en número de emojis, quiero tener más emojis. Bien, ¿qué más tienes? Por aquí tengo una relación, por aquí voy a poner un foreign key. Digamos, cuando nosotros modelamos de esa forma, siempre pensamos en normalizar, ¿cierto? Para poder satisfacer cualquier patrón de consulta que necesite la aplicación. Y en base a datos SQL o relacionales es bastante sencillo porque la sintaxis SQL es bastante permisiva en poder interactuar con los datos. Eso no sucede con las bases de datos no SQL. Entonces, al no tener esa flexibilidad de poder utilizar los queries como normalmente los utilizamos en base de datos relacionales, nosotros tenemos que pensar en las bases de datos no SQL en diseñarlas en función a la velocidad y la escala, ¿sí? No por la flexibilidad de los queries, ¿sí? Nosotros tenemos que diseñarlas pensando en la velocidad y en el escalado que pueden tener estos objetos, ¿sí? Algo que pasa normalmente en las bases de datos relacionales es que esta se va degradando a medida de que van aumentando los datos, ¿sí? Las bases de datos como DynamoDB no sufren eso ya que su escalamiento es totalmente uniforme. Existen casos de uso con tablas de DynamoDB de más de 100 teras de datos y el rendimiento sigue siendo tal cual como cuando esa tabla tenía 1 GB de data, ¿sí? Entonces el escalado es totalmente automático. Eso nos permite tener mejores resultados, ¿no? Y también nos plantea que debemos diseñar de una forma diferente las prácticas de cómo vamos a modelar estas tablas. Bien, y uno de los puntos principales, sobre todo, que debemos plantearnos es enfocarnos en los patrones de acceso. Ya no tanto en las entidades, sino está bien que pensemos en las entidades principales que podamos tener. Sin embargo, tenemos que enfocarnos en los patrones de acceso. ¿Y qué cosa es un patrón de acceso? ¿Sí? Normalmente nosotros cuando comenzamos el modelado, ¿no? Nos planteamos con un diagrama de entidades, donde vamos describiendo los diferentes objetos, cómo se conectan una con otras. Podemos definir foreign keys, después, digamos, comenzar a ejecutar estas tablas. En DynamoDB y en base a datos no relacionales debemos pensar primero en los patrones de acceso antes de modelar una tabla, ¿sí? Ya que estas no se enfocan básicamente en la velocidad y no tanto en la flexibilidad de los queries, ¿sí? Primero debemos preguntarnos cómo vamos a acceder a los datos y luego vamos a recién modelar, ¿sí? Bien. Kenny dice, ¿qué tipo de seguridad tiene el servidor? Ya que la base de datos se va a publicar hacia Internet. En realidad no se publica hacia Internet, digamos, no tiene un acceso, digamos, totalmente legible desde Internet. Vamos a ver, mostrarte aquí un poco la seguridad. Bien, nosotros cuando creamos una tabla en DynamoDB, esta tabla únicamente va a ser accesible por usuarios de esta cuenta de Amazon Web Services que tengan los privilegios para poder interactuar con estos objetos de tabla. En realidad, cuando nosotros hacemos un insert desde una aplicación X, por ejemplo, Kenny, imaginemos que estamos diseñando una aplicación móvil, ¿sí? Y esta va a consumir servicios backend, ¿sí? Como están aquí. Va a consumir estos servicios que seguramente luego se van a exponer a través de APIs REST, ¿sí? Y finalmente estos servicios son aquellos que van a hacer la consulta o la escritura de la tabla. Nosotros para poder permitir realizar esa consulta o esa escritura de la tabla,
tenemos que utilizar ciertas credenciales de seguridad, ¿sí? En Amazon Web Services se denominan Access Key y Secret Key, que son como usuarios de sistema o usuarios de servicio, que te va a permitir hacer ciertas operaciones con la tabla. Y ojo, no con todo DynamoDB, sino tú puedes definir usuarios de servicio que únicamente les permite hacer lectura a una tabla específica. Entonces, ¿dónde almacenaríamos esas credenciales? Obviamente no lo vamos a poner aquí en duro, ¿cierto? Si no, lo vamos a poner donde, quizás en algún servicio que nos permita guardar de forma segura estas variables de acceso hacia las tablas, ¿sí? Aparte de ello, nosotros podemos poner que, a ver, ¿alguien más quiere ingresar? ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros aseguramos que únicamente a DynamoDB van a poder ejecutar operaciones de lectura o escritura a una tabla específica si es que la aplicación tiene los usuarios de servicios con los privilegios necesarios, ¿sí? Solo y únicamente de esa manera, ¿sí? Cuando nosotros creamos una tabla. Vamos aquí a poner a ver algún atributo DNI. Vamos a crearla. Entonces, por ejemplo, a esta tabla únicamente, ahorita todavía nadie va a poder interactuar con esta. Cuando construyamos un backend, ahí sí vamos a poder setearle ciertos atributos de Access Key, Secret Key para que puedan interactuar con esto. Ahora, ¿qué tipo de seguridad tiene el servidor? Tiene seguridad TLS 1.2. ¿Sí? No usa seguridad auth, sino utiliza una seguridad propia de Amazon Web Services para poder hacer el intercambio de credenciales, ¿sí? Y ahora, como todo elemento, el donde almacenemos estas credenciales de acceso es un criterio de seguridad más propio de la persona que va a desarrollar esta solución o va a ponerla en producción que del servicio de Amazon Web Services, ¿sí? Amazon Web Services dice que únicamente vas a poder acceder a través de con credenciales que te permitan acceder a este servicio, ¿sí? Y eso es. Vamos a poner aquí. Vamos a buscar algo adicional. Bien, continuamos. Entonces, la primera era enfocarnos en los patrones de acceso para poder diseñar nuestra tabla, ¿sí? Y los patrones de acceso los vamos a ver en unos momentos cómo nos vamos a enfocar en ellos. Pero tiene que ver con cubrir las funcionalidades básicas que requiere nuestro caso de uso. Por ejemplo, al inicio les planteé un caso donde un usuario tenía que poder ver su perfil, o sea, tiene que tener una operación de lectura de la tabla de usuarios, por ejemplo. Tiene que poder seguir a otra persona. Entonces, esos son los patrones de acceso que luego los vamos a enumerar y los vamos a poner como casos de acceso para nosotros poder hacer el diseño correcto de una base de datos no relacional. ¿Sí? Luego de que ya hemos documentado las necesidades, como por ejemplo la creación de un usuario, la consulta de un usuario, la consulta de múltiples usuarios, el poder seguir a un usuario, todo eso son la documentación de necesidades funcionales de la aplicación, ¿sí? Eso viene a ser los patrones de acceso que necesitamos para ellos. Luego tenemos que optimizar para la cantidad de solicitudes, ¿sí? Luego que hemos definido estas necesidades, tenemos que ver la cantidad de solicitudes, ¿sí? Esto nos va a permitir diseñar nuestra tabla de una manera que va a minimizar la cantidad de solicitudes hacia DynamoDB para cada patrón de acceso, ¿sí? En un mundo ideal, se requiere que cada patrón de acceso debe requerir una única solicitud hacia DynamoDB, porque las solicitudes de red normalmente son lentas y además están limitadas. Y aquí vamos a ver a qué me refiero con cantidad de solicitudes, ¿sí?
Si yo otra vez me pongo a crear una tabla y pongo aquí, ¿dónde está? ¿Sí? Cuando nosotros creamos una tabla en DynamoDB, nosotros también podemos definir que esta tabla tenga una capacidad de lectura y escritura fija, ¿sí? Por ejemplo, miren, esta capacidad de lectura tiene de 5 unidades, ¿sí? Y de escritura tiene de 5 unidades también. En palabras simples, quiere decir que, no voy a dar el dato exacto, pero en palabras simples, quiere decir que nosotros podemos hacer 5 lecturas de una tabla cada milisegundo, por así decirlo. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos más lecturas, tendríamos que gestionar un aprovisionamiento mucho mayor, pero esto va a tener que ver con el costo que nos va a costar de Amazon DynamoDB por cada mes. Entonces, si nosotros optimizamos que cada patrón de acceso únicamente requiera una unidad de lectura, vamos a comenzar a optimizar costos también. Y para nosotros poder optimizar la cantidad de solicitudes a DynamoDB, debemos comprender algunos conceptos como las claves principales, que es algo que ya vimos en un inicio, que son defino mi tabla y sí o sí me va a pedir cuál es mi clave principal, ¿sí? Sin embargo, también nosotros podemos definir índices secundarios, ¿sí? Y es algo que vamos a ver en un momento. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer queries sobre todos los elementos de una tabla de DynamoDB. Imaginemos que, voy a abrir un blog de notas. Sí, imaginemos que creamos esta tabla de aquí. ¿Sí? Y aquí le vamos a poner algún atributo que sea el DNI, otro atributo que sea el nombre, y así, ¿no? Lo vamos a llenar de diferentes atributos, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a definir que este de aquí sea su partition key o su clave principal. ¿Sí? Nosotros podemos hacer queries a esta tabla para poder tener un patrón de acceso. Imagínense que tenemos el caso de uso para esta tabla que estoy poniendo aquí en ejemplo, que sea, necesitamos poder consultar o ver la información de un alumno por su DNI, ¿sí? Luego también otro de los casos de uso es necesitamos generar una escritura en la tabla para poder insertar nuevos alumnos, ¿sí? Esos dos casos de usos. Para nosotros poder satisfacer esos casos de uso son los patrones de acceso. Ya definimos que tienen dos y ambos están soportados porque nosotros podemos hacer queries, ¿sí? A la tabla alumnos únicamente por el partition key, ¿sí? Quiere decir que sí voy a poder hacer un query por el DNI, ¿sí? Para poder obtener la información de un alumno. Pero ¿qué pasa si es que mañana sale un nuevo caso de uso y dicen que ahora tenemos que, en una pantalla de la aplicación, tenemos que poder filtrar a los alumnos que se encuentren entre, ¿sí? Filtrar alumnos entre, qué sé yo, 10 y 15 años, ¿sí? ¿Esto estaría soportado por un query de DynamoDB? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque este atributo de la tabla, ¿sí? Este atributo de la tabla no permite hacer un query, sino únicamente los partition key. Pero no es lo único. Imagínense que en nuestra red social, para este caso que hemos definido, hay varios patrones de acceso, ¿no? Poder hacer seguir a otro usuario, poder reaccionar a una foto, y al parecer esos no tienen nada que ver con el partition key, porque obviamente al usuario le voy a poner algún código de usuario, ¿sí? A la foto le voy a poner algún ID de foto o el nombre de la foto que está subiendo, pero parece que no me van a bastar únicamente con los partition key. Ah, pero también les puede sumar algo que era el short key, ¿recuerdan? Y generar una llave compuesta. Pero aún así parece que también no voy a poder hacer queries a toda la tabla. Entonces, en DynamoDB existe algo que se denomina los índices secundarios. Y nosotros por los atributos de una tabla podemos generar un índice secundario, ¿sí? Y cuando nosotros ya hemos definido un índice secundario para un atributo,
ahí sí ya podemos aplicar las sentencias de query para poder hacer filtrados sobre ese elemento, ¿sí? Si no, no vamos a poder hacer un filtrado. Quizás alguien que haya trabajado con DynamoDB pueda decirnos, pero Arturo, lo que sí puedo hacer es utilizar la función scan de DynamoDB. Pero aquí, ¿qué pasa? Estamos viendo que queremos acceder a la data en tiempo bastante rápido, es una transacción rápida. Existe otra funcionalidad que es scan, que te permite filtrar entre todos, pero créanme que es de lo peor en eficiencia. No es muy recomendado utilizar, ya que esta no hace un barrido de la información en memoria por los índices o por los hash generados por el ID, sino lo que va a hacer es, si es que tienes una tabla de 10 teras de información, va a comenzar a recorrer como si fuera va a comenzar a recorrer cada uno de los elementos, como cuando haces una búsqueda en tu explorador de Windows e intentas buscar un archivo, ¿sí? ¿Ven cuánto demora eso? Es porque comienza a gestionar un escaneo sobre todos los hashes que estén ahí metidos. Entonces, esto no es no es recomendado, sino si queremos obtener datos, siempre tenemos que ir con los queries en DynamoDB. Y los queries solo se pueden hacer directamente a los partition key, a los short key y a los índices secundarios. Entonces, nosotros cuando estamos definiendo cuáles van a ser nuestros patrones de acceso, en base a los casos de uso que tengamos, vamos a tener que definir estos patrones de acceso para poder definir cuántos índices secundarios. ¿Por qué? Porque tampoco es que se puedan crear índices secundarios ilimitados en DynamoDB. Existe un límite máximo de 20 o 22 índices secundarios por tabla de DynamoDB que se pueden crear. Entonces tenemos que ser bastante juiciosos con los índices que vamos a definir para satisfacer los casos de uso con los cuales vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, esta es la forma como debemos trabajar. Es por eso que lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en los patrones de acceso. En el punto 2, optimizar la cantidad de solicitudes, ¿sí? Que también tiene que ver con las transacciones, ¿sí? Los índices y las transacciones, que es algo que nosotros podemos configurar al momento de crear nuestra tabla de DynamoDB. Bien. En tercer lugar, entonces estamos viendo dos cosas importantes, ¿sí? Enfocarnos en los patrones de acceso, ¿sí? 2, optimizar para la cantidad de solicitudes de DynamoDB. No debemos hacer que una lectura, oye, quiero traer la información de un usuario, y esto genera un montón de lecturas. No, normalmente una unidad de lectura debe ser atendida. Y lo tercero y no menos importante es no falsificar un modelo relacional. Y esto sí es como parece un chiste, pero muchas veces termina siendo una anécdota, ¿no? Alguien nos entrega un modelo relacional o nosotros se nos ocurrió diseñar en una tablita. Hoy estamos diseñando esta aplicación para tener una red social. Bueno, estamos muy acostumbrados a modelar de la forma relacional, normalizando, generando llaves compuestas. Oye, entonces eso mismo hay que llevarlo pues a un modelo de base de datos no relacional. Al final ya sabemos cómo vamos a acceder a los datos, ¿no? Y al final vamos a terminar creando miles de índices, ¿sí? En cada una de las tablas, copando llenos de índices para poder satisfacer las operaciones o los patrones de acceso que necesitamos, ¿sí? Tanto así que nos vamos a quedar sin índices para luego poder acceder. Entonces, no es bueno falsificar un modelo relacional, ¿sí? Sobre todo cuando queremos diseñar un modelo de identidad-relación y eso lo terminamos, digamos, plasmando en DynamoDB cuando es un modelo no relacional y es muy distinto a una base de datos SQL, ¿sí? Si tratamos de hacer eso, básicamente vamos a perder mucho de los beneficios de DynamoDB, ¿sí? Es uno de los patrones más comunes y les voy a listar algunos de los patrones más comunes que además se pueden definir. La normalización, ¿sí? No debemos intentar normalizar un modelo de base de datos para una base de datos no relacional, porque ¿para qué nos sirve la normalización? Nos sirve sobre todo para evitar la redundancia de datos, ¿sí? Y reducir el espacio de almacenaje. Para eso nos sirve la normalización. Recuerdan que
hace algunos años, quizás 15, 20 años, el espacio en disco era un tema bastante crítico, ¿sí? El espacio, el storage no era algo barato, era algo costoso, algo que ha ido cambiando, ¿sí? Y desde ahí viene el tema de la normalización, el tener que no repetir los datos para que no genere, pues, tanto peso en nuestra base de datos. No es algo que debería practicarse en un modelo no relacional. Otra de las cosas es mantener un tipo de dato por cada una de las tablas, ¿sí? Normalmente podemos mantener diferentes tipos de datos en una tabla, y de hecho nosotros vamos a tener diferentes entidades, como por ejemplo la entidad de usuario, la entidad de amigos, la entidad de foto y la entidad de reacciones, ¿no? Y esas entidades, digamos, lo podemos tener en una tabla única, ¿sí? En una base de datos relacional, ¿cómo eso se modelaría? En 4 tablas diferentes, ¿cierto? Crearía una tabla usuario, otra tabla amigo, otra tabla foto y otra tabla reacción. Otro de los antipatrones es también no utilizar índices secundarios para todos los atributos de una tabla. Imagínense que tienen pues otra vez el ejemplo de la tabla alumnos y para cada uno de los atributos comienzan a crearle índices secundarios. ¿Por qué? Porque quieren hacer queries de todo. En realidad, lo ideal es utilizar estos atributos reutilizando índices que ya se encuentren creados para la tabla, porque si no vamos a llegar a un tema de sobrecarga de índices, donde vamos a terminar, digamos, usando más índices de los que ya tenemos. Y DynamoDB nos permite tener hasta 20 índices en una tabla. ¿Sí? Bien. Bien, ahora vamos a crear un poco nuestro modelo de entidad de relación. Vamos a ir visualizando cómo es que vamos a trabajar con DynamoDB, ¿sí? Y cómo vamos a modelar nuestra tabla. Vamos primero pensando en el diagrama de entidad de relación. Vamos a ir desde la idea básica que tenemos de cómo modelar la data hasta poder tener un modelo final basado en tener que enfocarnos en los patrones de acceso, optimizar para la cantidad de solicitudes y sobre todo no falsificar un modelo relacional, ¿sí? Primero, como siempre, podemos plasmar y poder visualizarnos en un diagrama de entidad-relación, ¿sí? El cual quedaría de la siguiente forma. Aquí está, ¿sí? Esto es lo primero que se nos puede ocurrir para poder modelar y está bien, está bien que tengamos un punto de partida, en este caso, este diagrama, ¿no? Ya que normalmente un usuario puede tener muchas fotos, ¿sí? Una foto puede tener muchas reacciones y además existe una relación de muchos a muchos entre usuarios y amistades, ¿cierto? Nosotros podemos seguir muchos usuarios, otros usuarios nos pueden seguir a nosotros mismos y podemos guardar la fecha desde cuando nos estamos siguiendo. Entonces, en base a estos atributos podemos definir, en base a estas entidades podemos definir algunos atributos, ¿cierto? Como el usuario, su correo electrónico y algunas cosas más que podamos definir, ¿sí? Entonces, en base a este modelo de entidad-relación, digamos, preliminar que estamos definiendo para poder visualizar cómo es que vamos a diseñar nuestras tablas en DynamoDB, tenemos que definir ahora esto segundo, que eran los patrones de acceso. Porque hace un momento sonó pues bastante teórico, que es las funcionalidades con las cuales tenemos que interactuar. Sin embargo, ya, Arturo, está bien, tenemos que enfocarnos. Pero ¿cómo me enfoco en los patrones de acceso? Me has contado que vamos a crear una red social, tenemos ya el código ahí, ¿qué más? Me has dicho que no debo falsificar un modelo relacional, debo optimizar la cantidad de solicitudes en DynamoDB, ¿sí? Un momento. ¿Sí? Pero ya, ¿y cómo me enfoco en eso? ¿Cómo lo hago? ¿Qué magia hay detrás? A mí me enseñaron de siempre en siempre que tengo que definir relaciones, foreign keys, etcétera, etcétera. ¿Cómo defino este primer paso de aquí
enfocarme en los patrones de acceso, que es lo que tengo que hacer aquí. Bien, los patrones de acceso, una vez que ya tenemos los diagramas de entidad-relación, ¿sí? Que es esto, lo más básico, ¿sí? Los patrones de acceso, digamos, tienen que ver en las interacciones que van a tener los usuarios y cómo van a acceder a cierta información, ¿sí? Por ejemplo, los usuarios de la aplicación móvil que necesitan crear perfiles, ¿sí? Y cada vez que creen este perfil, que necesitan incluir información, ¿no? Cuando uno se crea un perfil en alguna aplicación, requiere incluir información como un nombre de usuario, la foto del perfil, la ubicación, ¿sí? La ubicación, el estado actual, ¿sí? Y algunos intereses que pueda tener. Bien. ¿Qué otras cosas más necesitamos hacer? Los usuarios también deben poder buscar otros perfiles, ¿cierto? ¿Cómo detectamos a quién quiero seguir? ¿Cómo encuentro un amigo? Tengo que poder explorar entre los diferentes perfiles. Y además, una vez que explora los perfiles, puede decidir seguir a un usuario, ver toda su información, ¿sí? Sobre algún amigo que puede encontrar en la red social. Luego, con el paso del tiempo, un usuario podría también actualizar su propio perfil, ¿cierto? Podría cambiar quizás su ubicación, podría cambiar o comenzar a agregar más fotos, actualizar sus intereses, ya que todo esto va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, en función a esta información, que es información del caso de negocio, vamos a ver que tenemos 3 patrones de acceso, ¿sí? Que son estos de aquí. Crear el perfil de un usuario, actualizar el perfil de un usuario y obtener el perfil de un usuario. Bien. Estos patrones de acceso, ¿a quién están enfocados? Al usuario, ¿cierto? Al usuario. Bien, estos son los patrones de acceso enfocados al usuario. A ver, dice Pavel, en un modelo de seguridad usuario contraseña, ¿se podría implementar en DynamoDB? A ver, voy a ver si que le logro enfocar. Pavel, ¿qué tal? ¿Te refieres a si es que podrías guardar la contraseña en DynamoDB o no, no entendí bien la pregunta? Bien, normalmente las contraseñas, sea la base de datos que utilicemos, no se guardan en claro por buenas prácticas dentro de una tabla de base de datos, sea DynamoDB, o sea MySQL, o sea Oracle. Lo que hacemos es guardamos la contraseña encriptada dentro de ella. Y sigue siendo el mismo patrón que utilizamos con cualquier aplicación y sobre cualquier base de datos, ¿sí? No es una buena práctica almacenar la contraseña en claro, en realidad. Y para ello podemos usar servicios de hash o servicios de encriptación a nivel de la aplicación backend para poder generar una inserción de la clave segura dentro de algunos de los atributos de una tabla. En realidad seguiría o obedecería la misma forma en cómo lo trabajamos en cualquier base de datos, no insertándolo en claro, ¿no? Bien. Entonces, ya hemos definido 3 patrones de acceso para el usuario, ¿sí? Y ahora vamos a definir algunos patrones de acceso para la foto, ¿cierto? Miren, patrones de acceso para el usuario que estamos definiendo es crear perfil, actualizar perfil, obtener perfil, ¿sí? Ahora para las fotos. Nuestra aplicación permite a los usuarios cargar y compartir fotos con sus amigos, de manera similar que en Instagram o en Snapchat. Cuando los usuarios cargan una foto, deben almacenar información como cuándo se cargó la foto, ubicación del archivo, ¿sí? ¿Qué viene a hacer esto, no? Ubicación del archivo, cuándo se guardó, qué usuario almacenó. Bien.
Cuando los usuarios no se encuentren cargando fotos, van a querer ver fotos de alguno de sus amigos. Sobre todo cuando visiten el perfil de un amigo, deben poder ver las fotos, ¿cierto? Eh, si le gusta una foto, además, pueden aplicar algunas reacciones, pueden reaccionar sobre alguna foto. Entonces, basado en esta información, tenemos los siguientes patrones de acceso para las fotos. Sí, vamos a poder cargar la foto de un usuario. ¿Qué más vamos a poder hacer? Ver fotos recientes del usuario. Vamos a poder reaccionar a una foto. ¿Sí? Vamos a poder ver la foto y las reacciones, ¿sí? Entonces, no sé si va quedando un poco más, más claro cómo nos enfocamos en los patrones de acceso, que aquí cuando lo comenté era algo bastante teórico. En realidad nos enfocamos a las funcionalidades de la aplicación, ¿sí? Y en base a eso definimos los patrones de acceso. Y los patrones de acceso tienen que ver si requiere escribir o leer alguna entidad o algún dato en específico, ¿no? Y aquí estamos viendo de la foto. Bien. Y ahora vamos a definir los patrones de acceso para las relaciones o para la amistad, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas aplicaciones para dispositivos móviles que tienen aspecto a una red social, ¿sí? Nos permiten seguir a nuestros amigos. También podemos elegir seguirlo, ¿cierto? Y para el caso de aquí vamos a llamar seguidores o seguido, ¿sí? Para cada una de las acciones. Entonces, en función a esta información, ¿qué podemos hacer? Como patrones de acceso, podemos seguir a un usuario, vamos a escribir, podemos ver a los seguidores del usuario y podemos ver a los seguidos por el usuario, ¿sí? Eso lo podemos hacer en función a estas relaciones que vamos definiendo. Entonces, ya hemos hecho el paso 1, que es justo enfocarnos en los patrones de acceso, ¿sí? Con esto nosotros ya hemos planificado los patrones de acceso y digamos en los siguientes pasos vamos a implementar estos patrones de acceso con DynamoDB, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la fase de planificación puede llevar algunas iteraciones. Normalmente todo esto no es algo cerrado como en cualquier diseño de cualquier de cualquier producto, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que esto puede ser un proceso iterativo, ¿sí? Lo que sí tenemos que determinar es la clave primaria para cada una de las entidades, los índices secundarios y los atributos que vamos a crear en esta tabla, ¿sí? Bien, vamos a continuar con nuestra fase de, y ahora que hemos hecho nuestra planificación, vamos a seguir con definiendo el uso principal de algunas acciones. Bien, vamos a minimizar esto. Bien, ahora vamos a partir con la parte ya del diseño, sobre todo para poder definir justo estas claves primarias, estas entidades para poder ir almacenando nuestras, nuestro modelo que vamos definiendo y sobre todo que pueda soportar estos patrones de acceso, ¿sí? Que va a finalmente soportar la funcionalidad que vamos a definir para nuestra aplicación, ¿sí? Cuando nosotros diseñemos una clave principal, digamos, para una tabla de DynamoDB, tenemos que seguir algunas recomendaciones, como por ejemplo, tenemos que comenzar con las entidades que vamos definiendo como tablas, ¿sí? Podemos almacenar múltiples tipos de datos, ¿sí? Tenemos que asegurarnos que nuestra clave principal tenga una manera de identificar claramente cada entidad, ¿sí? Eso quiere decir, por ejemplo, en una tabla o una entidad de alumnos, ¿cuál vendría a ser una clave principal que nos permita identificar rápidamente el DNI o un código, ¿sí?
También podemos utilizar prefijos, ¿sí? Para poder distinguir entre tipos de entidades, ¿sí? Sobre todo para evitar algunas cruces que puedan haber cuando realicemos algunas consultas, ¿sí? Vamos a concentrarnos primero en algunas acciones para los elementos o para algunos ítems en específico y luego vamos a agregar diferentes opciones para poder hacer updates, delete, insert, get sobre alguna de las tablas que vamos a crear. Bien. Está mi código, un momento, buscar mi código. Bien, estoy ubicando un código para nuestro ejemplo, un minutito. Vamos a hacer un pequeño corte de unos 5 minutos, ¿sí? Mientras yo ubico este código, ¿sí? Pequeño corte 5 minutos y continuamos con nuestra clase en modalidad de webinar que estamos haciendo, ¿sí? A las 8:45 otra vez vuelvo a encender mi cámara y mi audio, ¿sí? Bien. Vamos a continuar, ¿sí? Bien, estábamos viendo ya en el paso previo, habiendo definido los patrones de acceso, ¿sí? Que tiene, por ejemplo, los usuarios, las fotos, la amistad, ¿no? O las relaciones que van a existir dentro de nuestra aplicación, ¿sí? Y ahora lo que necesitábamos pues era ya comenzar a crear, ¿no? O ver cómo es que vamos a crear nuestras tablas para poder almacenar usuarios, fotos, amigos y reacciones. Sobre todo porque, ¿qué le falta o en qué se diferencia este modelo relacional cuando lo queramos llevar así tal cual a una tabla de DynamoDB? ¿Sí? ¿Qué haríamos si tuviéramos que crear este modelo de entidad-relación en una base de datos MySQL o SQL Server, que son bases de datos relacionales? Normalmente, de este tipo de relaciones de muchos a muchos generan nuevas tablas, ¿sí? Y esta relación de uno a muchos se generan foreign keys, ¿cierto? Se generan claves foráneas. Por ejemplo, este username vendría a ser como que un nuevo objeto aquí que sea el objeto relacional. E igual aquí, ¿cierto? Para la foto se crearía una relación foreign key aquí, por aquí una nueva tabla. Entonces, ¿cómo vamos a definir la clave principal? Ya que sabemos que en DynamoDB únicamente podemos definir claves principales, no podemos definir claves foráneas. Además, no vamos a estar normalizando y creando n entidades que nos permitan satisfacer y no repetir los atributos. Entonces, para poder hacer esto tenemos que diseñar bien cuál va a ser nuestra clave principal, ¿sí? Y existen algunas prácticas recomendadas para poder definir esta clave principal, ¿sí? Eh, digamos, vamos a tener que definir algunos prefijos, vamos a tener que, por ejemplo, habla de los prefijos, ¿sí? Tenemos que poder definir algunos prefijos para poder evitar que generar algún mal patrón de acceso y que estamos devolviendo, digamos, dos elementos de los mismos, ¿sí? No poder sobrecargar un único ítem con una clave que finalmente se vaya a repetir en algún momento,
¿sí? Siguiendo estas recomendaciones, ¿sí? Tenemos que diseñar nuestra clave primaria. Bien, si tenemos nuestras entidades, ¿sí? Para nuestra aplicación móvil, que son usuarios, fotos, reacciones y relaciones o amistad, ¿sí? Digamos, estas entidades nos muestran tres tipos de relaciones diferentes, como pueden ver aquí, unas de muchos a muchos y otras de uno a muchos, ¿cierto? Por ejemplo, en primer lugar, vamos a observar que cada usuario de la aplicación, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Que cada usuario de la aplicación tiene que tener un único perfil, ¿sí? O sea, este de aquí, cada usuario tiene que tener un único perfil y va a ser representado en la entidad de usuarios. Después, un usuario puede tener varias fotos. Por ejemplo, un usuario puede tener muchas fotos. Y a su vez una foto puede tener muchas reacciones. Como podemos ver, ambas son relaciones de uno a muchos. Finalmente vemos una relación más, que es la amistad, que representa una relación, ¿sí? Entre usuarios y, y las acciones que se puedan hacer de seguir un usuario o ser seguido por un usuario. Esto normalmente da una nueva tabla como resultado, si lo lleváramos a un esquema de base de datos relacionales y sobre todo a un esquema de normalización, ¿cierto? Cuando tenemos sobre todo un mapeo de muchos a muchos, ¿sí? Esto nos va a dar una indicación que tenemos que satisfacer un patrón o satisfacer dos patrones de acceso de consulta a nuestra aplicación. Por ejemplo, para esta aplicación no es la excepción. Tenemos que satisfacer dos patrones de acceso, ¿cierto? Creo que los tenemos aquí. Y son estos de aquí. Uno, ver a los seguidores del usuario y ver a los seguidos por el usuario. Pues tenemos que satisfacer esos dos patrones de acceso, ¿sí? Cuando definamos nuestra tabla relacional. Bien. Para poder nosotros definir nuestra clave principal, vamos a usar claves primarias compuestas. Recuerden que les hablé de los partition key y de los short key, ¿sí? Normalmente se denominan, el partition key se denomina hash y el short key se denomina range, ¿sí? El poder definir una clave principal compuesta nos va a brindar la capacidad de hacer queries, ¿sí? Para poder satisfacer los diferentes patrones de consulta y lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Cuando nosotros leemos la documentación propia de DynamoDB, nos vamos a dar cuenta que la clave principal o la clave de partición se le denomina hash y a la clave de clasificación o short se le va a denominar range, ¿sí? Aquí vamos a usar esta terminología, ¿sí? Para poder distinguir cómo vamos a crear nuestras claves primarias. Hay que tener en cuenta también que la entidad usuario, la que no tiene relaciones, esta de aquí, ¿sí? Que es una única entidad, vamos a poder definir también una clave compuesta, pero no vamos a tener que definir doble elemento, sino nos va a bastar con un único elemento. Bien, les voy a mostrar un poco cómo vamos a definir nuestras relaciones. Bien, así es como vamos a ir definiendo nuestras relaciones, ¿sí? Para poder definir nuestras claves primarias. Por ejemplo, para la entidad usuario, ¿sí? Nosotros sabemos que un usuario únicamente se va a identificar por la clave primaria que es el username, ¿cierto? Con eso nos basta para definir que esta es su clave primaria, por el username, ¿sí? ¿Por qué? Porque no importa que sea una clave compuesta, ¿no? Podemos mezclar el username con el email, etcétera, pero no es necesario. Así que para el range, que viene a ser el short key, este es como decir el primary key, ¿sí? Que estaba ahí, y este es como decir nuestro short key, ¿sí? Nada más que por la definición o la terminología que utiliza DynamoDB, tenemos que usar las palabras hash y range. Bien. Para nuestra clave tabla usuario nos basta teniendo únicamente nuestro partition key que sea el username. Para la tabla fotos, ¿sí? Para la tabla fotos podemos usar como partition key,
principal el usuario, porque recuerden que un usuario puede tener muchas fotos, ¿sí? Y como short key que vamos a tener, la foto en sí, ¿sí? Vamos a tener para nuestra tabla foto, ¿sí? Vamos a tener su short key que es username y la fecha en la que está cargando esta foto, porque normalmente las fotos se van cargando en diferentes fechas, ¿cierto? No todas son subidas en el mismo instante de milisegundos, entonces este va a ser nuestra clave compuesta para poder identificar una foto y poder satisfacer estos patrones que queremos hacer, por ejemplo, en fotos, ¿no? Ver fotos recientes del usuario, ¿sí? Cargar la foto de un usuario. De esta forma, cada vez que un usuario se cree, va a poder cargar una foto y satisfacer ese patrón. Para las reacciones, tenemos la tabla, digamos, reacción, y normalmente va a estar relacionado al usuario, esta reacción, ¿no? Al usuario que está reaccionando a algún evento. Pero en su short key, ¿a qué cosa va a reaccionar? Va a reaccionar a una foto, ¿sí? Que sobre todo esta foto, pues, cómo se identifica por el username y por la fecha en la que ha sido subida. Entonces, de esta forma, podemos definir una llave compuesta que nos va a permitir almacenar también las reacciones, ¿sí? Poder hacer estas reacciones, sobre todo, reaccionar a una foto. ¿Quién reacciona a una foto? Un usuario, ¿cierto? Entonces, de esta forma nosotros podemos definir que un usuario específico, por ejemplo, Arturo, ha reaccionado ¿de qué tipo? Un like, un dedito arriba. ¿A qué cosa? A la foto que está almacenada del usuario, por ejemplo, Pepito, y la foto que fue subida en la fecha, qué sé yo, en un timestamp que esté definido con un identificador único. Y hasta aquí yo quería saber si es que se logra entender, si hay algo que quisieran que vuelva a repetir, sobre todo esta parte del diseño de las primary key es bastante importante, porque yo sé que si es que esto ustedes lo llevarían a un esquema de base de datos relacional, sencillo, ¿cierto? ¿Qué harían? Y aquí lo voy a poner. ¿Qué harían aquí? FK, ¿cierto? ¿Qué harían aquí? FK. ¿Qué harían aquí? Crearían una nueva tabla, ¿verdad? Crearían una nueva tabla y esta sería de uno a muchos, ¿sí? Así tal cual, así. Y aquí crearían FK y aquí crearían FK, ¿verdad? Y, y parece sencillo, pero no es porque sea sencillo en sí, sino es porque ya estamos tan familiarizados con el hecho de diseñar tablas o soluciones de este tipo, que se nos hace bastante sencillo hacer esto, ¿cierto? Y ya pero ¿qué pasa? 1 GB de data. ¿Qué pasa? 10 teras de data. Este motor va a comenzar a sufrir. ¿Sí? Este motor ya no va a aguantar. Este motor va a dejar de, de funcionar de una forma correcta, ¿sí? No está diseñado para hacer aplicaciones mega transaccionales o demasiado transaccionales. Ah, no, que Arturo, me creo índices por aquí. Hasta los índices consumen memoria. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo estamos haciendo el diseño de una base de datos no relacional, donde obviamente tenemos este diagrama de entidad-relación, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo lo llevamos a base de datos no relacional? ¿Cómo generamos estos hash? Y una vez más lo voy a repetir, ¿sí? Una vez más para tratar de que quede un poco claro, ¿sí? Como vemos, la tabla usuario es la más sencilla de diseñar, porque es una tabla que no tiene relaciones o no guardamos estas reacciones, este juego de relaciones entre una y otra, ¿cierto? Entonces, nos basta sabiendo que el primary key es el username. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Y satisfacemos nuestro patrón de acceso que era, podemos crear un perfil de usuario. ¿Por qué? ¿Por cómo creo? Dándole el primary key, el username. No voy a poder repetir 2 usernames, eso sí. ¿Puedo actualizar un perfil de usuario? También, porque con el username me basta. ¿Puedo obtener el perfil de un usuario? También, porque con el username me basta. Perfecto.
Foto. Ay, ahí sí me agarraste. ¿Cómo hago la foto? Porque la foto está relacionada ¿a quién? A un usuario. ¿Cómo hago que cuando cree mi tabla foto en DynamoDB, ¿sí? ¿Cómo hago cuando cree mi tabla foto? Arturo, ¿cómo hago que pueda tener esta relación de aquí? ¿Cómo hago para tener la relación del usuario? ¿Cómo hago eso? Entonces lo que estamos haciendo ahorita es definiendo la estructura de los primary key. Este hash viene a ser esta clave principal. Y este range viene a ser esta clave de ordenación o short key o clave compuesta, ¿sí? Este viene a ser el partition key y este viene a ser el sort key. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué voy a poner aquí en el partition key? Lo que vamos a poner aquí en el partition key principal va a ser el username. ¿Por qué? Porque cada foto que yo suba le pertenece ¿a quién? A un usuario. Por más que no exista la relación entre usuario y fotos como nivel de foreign key, que eso hace algo totalmente lento cuando vamos a tratar de hacer joins. Entonces, de esta forma, aquí estamos definiendo que se va a almacenar el username. Pero en el short key, en la clave compuesta que vamos a guardar, ¿sí? Vamos a guardar, digamos, el timestamp para poder identificar esa foto. ¿Sí? Vamos a poder guardar el timestamp para poder identificar esa foto. Y lo mismo va a pasar cuando creemos la tabla de reacciones. ¿Sí? ¿A quién le pertenece una reacción o quién hace una reacción? Un usuario, ¿cierto? Pero no solo eso, sino el usuario también reacciona de un tipo. Puede ser un like, puede ser una cara con los lentes, puede ser. Y todo esto va en función a los patrones de acceso que tenemos que satisfacer, ¿cierto? Aquí tenemos que satisfacer diferentes patrones de acceso. Y además, ¿a qué cosa va a reaccionar? A una foto, ¿verdad? Un usuario reacciona de cierta manera a una foto en específico que se identifica por el username y el timestamp, ¿sí? Y cuando quiero hacer una relación de amistad, puedo poner aquí el username, ¿sí? Que está generando esto en la tabla amistad, y además, ¿a qué usuario está haciendo? Entonces, de esta forma, yo comienzo a crear los partition key y los short keys para poder satisfacer ¿qué cosa? Los diferentes patrones de acceso. Arturo, ¿y qué pasa si es que hay un atributo que no está satisfecho con los partition y los short key? Porque bueno, aquí has tratado de utilizar el primary key y el short key como si fueran relaciones foráneas, ¿no? Como si fueran aquí FKs y para poder generar estas relaciones. Te has aprovechado del uso de los primary key y los short key, y esa es la forma como debemos trabajarlos. Pero cuando necesitemos hacer una consulta, ¿sí? Una consulta por otro atributo que quizás no esté, imagínense que quieren hacer una consulta por la locación. Quiero saber las fotos que han sido tomadas en Lima. Y esto ya no va a ser por un usuario tal cual, sino va a ser por un usuario admin, un usuario administrador. Entonces, de esa forma nosotros podríamos crear un índice para esto, pero es siempre y cuando se requiera en la, siempre y cuando se requiera como técnica de patrón de acceso. ¿Sí? Bien, yo creo que nos hemos quedado bien hasta este punto en nuestro webinar, y yo creo que nos da para tener nuestra segunda parte, ¿sí? Porque todavía hay bastante que revisar y para poder culminar nuestro modelo de entidad-relación. Así que yo me ofrezco para poder tener nuestra segunda parte de este webinar y completar sobre todo el diseño de esta solución y poder ejecutar todo lo que es el patrón de acceso. ¿Sí? Hasta este punto, lo siguiente que nos tocaba ya era crear las tablas en DynamoDB y comenzar a ejecutar los diferentes patrones de acceso y ver cómo en realidad sí van funcionando. A ver, hay alguien que nos escribe. De repente es alguna pregunta. Es Brian, ¿sí? Y creo que ya, no, yo creo que sí, vamos a tener una parte 2 de modelando
modelando nuestras tablas y sobre todo diseñando una base de datos no relacional. Imagínense que ustedes hubieran tratado de hacer este modelado como si fuera una copia de un modelo no relacional. Ya estarían creando una tabla aquí, ¿no? Ya estarían creando algo que les permita hacer estas relaciones y no es la forma. Y si bien es cierto, aún estamos en una parte uno, yo les aseguro que cuando terminemos la parte 2 les va a quedar claro el por qué estamos definiendo de esta forma los primary key y los short keys. Sobre todo es para poder cubrir los patrones de acceso y no estén haciendo réplicas de modelos relacionales en base a datos no relacionales cuando no es el objetivo. ¿Sí? Este, yo les doy las gracias por su tiempo el día de hoy, de esta parte 1, y voy coordinando para poder definir una segunda fecha. Espero que sea esta semana o que sea a más tardar la siguiente semana. Yo pongo a disposición mi tiempo como siempre lo he hecho y para poder culminar este patrón de acceso. Punto importante para los que me siguieron, eliminen de momento su instancia de Cloud9, ¿sí? ¿Cómo le eliminan? Van a servicios, van a Cloud9, ¿sí? Aquí, Cloud9, y simplemente le dan clic aquí en el botón que dice Delete. Y escriben ahí la palabra Delete. Y lo borran. Y nada más, es eso. Muchas gracias Alexis, Brian, César, todos los chicos que han estado presentes. No queremos seguir modelando base de datos relacionales en base de datos no relacionales, ¿sí? Así que este es el objetivo de este webinar. En esta parte 1 hemos abarcado bastantes puntos. Sé que esta parte de cómo modelar los primary key y los short key es bastante complejo, pero es porque no es que sea tan complejo en sí, sino es que estamos tan poco familiarizados con la forma como diseñamos, que conforme vayamos poniendo en práctica todas estas recomendaciones, seguramente luego nos vamos a hacer unos capos en diseñar base de datos no relacionales. ¿Sí? Muchas gracias por su participación y nos vemos en la parte 2. Espero verlo a todos chicos en la parte 2. Recuerden que esta sesión está siendo grabada y va a ser distribuida por Claro que sí. Elementi se va a encargar de entregarles a todos el enlace para esta, así como del webinar anterior, ¿sí? Y nada, invitarlos al curso de Solution Architect, que me parece que está iniciando, y también al de Developer, que es uno de los últimos cursos que estuve dictando y donde trabajamos pues con servicios orientados a desarrollador, ¿sí? Igual seguramente van a haber más sesiones aparte de la parte 2 donde vamos a poder seguir trabajando y viendo, abarcando muchos más servicios. Muchas gracias nuevamente y buenas noches.